No lo necesitabas de todas formas, dijo mi padre con voz casual a través del altavoz de mi teléfono, como si no acabara de admitir que había robado todo mi fondo universitario. Además, lo hecho está, añadió, sin sentido alguno de culpa. No vale la pena enfadarse por eso ahora. Mi nombre es Vanessa, y a los 25 años estaba de pie en mi diminuto apartamento en Londres, escuchando a mi padre explicar por qué había vaciado la cuenta destinada a financiar mi último año de universidad. Una cuenta que yo había construido con becas, trabajos a tiempo parcial y un ahorro meticuloso desde la secundaria. ¿Cuánto queda?, pregunté, manteniendo la voz firme aunque me temblaban las manos. Nada, no queda nada, cariño. Tenía unas deudas que saldar. Pero no te preocupes, eres lista, ya encontrarás la manera. ¿Encontrar la manera? ¿Cómo? Si tuviera opción. Como si no acabara de robar 4 años de mi esfuerzo, mientras yo estudiaba en el extranjero sin poder impedirlo, porque él seguía siendo cotitular de la cuenta que había abierto a los 17. Ya veo, dije en voz baja. Pues buena suerte con eso. Esa es mi chica, respondió, confundiendo mi calma con aceptación. Siempre tan práctica, igual que tu viejo papá. Oye, tengo que irme, quedé con unos amigos para tomar unas copas. Ya hablaremos. ¿Amigos para copas? Con mi dinero. Con mi futuro. Me senté en mi pequeño escritorio con vista a la calle londinense de la que me había enamorado durante mi semestre en el extranjero. Me quedaban 3 meses antes de tener que volver a casa. 3 meses para encontrar la manera de rescatar mi último año, después de que mi propio padre me hubiera quitado el suelo bajo los pies. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, un mensaje de texto suyo: no le digas nada a tu madre ni a tu abuela. No hay necesidad de preocuparlas. Por supuesto que no quería que lo supieran. Igual que no había querido que supieran de sus deudas de juego, de sus negocios fallidos, de su historial de pedir dinero prestado que jamás devolvía. Abrí mi portátil y empecé una lista. Primero, documentación. Extractos bancarios que mostraran el historial de la cuenta, pruebas de mis depósitos, registros de las becas que había ganado. Después, investigación. Recursos legales, opciones de ayuda financiera, posibles trabajos de medio tiempo. Mi padre siempre me había subestimado, tratándome como su plan de respaldo. Menos mal que eres guapa, solía decir cuando yo llegaba a casa con sobresalientes, como si mis logros académicos fueran menos importantes que mi apariencia. Siempre puedes casarte con un rico si la universidad no funciona. Pero yo no había trabajado tan duro, ni había llegado tan lejos, para dejar que él destrozara mi futuro. Creía que mi calma significaba aceptación, cuando en realidad no sabía que lo que él llamaba práctica era exactamente lo que debía temer. Durante la semana siguiente reuní las piezas de su traición. La cuenta había contenido poco. Más de $42.000, dinero que yo había conseguido con becas académicas, empleos de verano y una estricta disciplina financiera. Mi padre había retirado todo en una serie de transferencias durante el último mes, cada una lo suficientemente pequeña como para no despertar sospechas inmediatas. Una tarde, mi compañera de piso, Emma, me encontró rodeada de extractos bancarios. ¿Tu padre hizo qué?, exclamó, leyendo por encima de mi hombro. ¿No puedes denunciarlo por robo? La cuenta todavía estaba a su nombre, expliqué. Legalmente tenía derecho a acceder a ella. Solo que nunca pensé que realmente llegaría a hacerlo. Debí haberlo sabido. Debí haber recordado cómo me pedía prestado el dinero de mis cumpleaños durante mi infancia, siempre prometiendo devolvérmelo y nunca cumpliendo. Como trató de convencerme de sacar préstamos estudiantiles adicionales a mi nombre, asegurando que él me ayudaría a pagarlos. Mi teléfono no dejaba de vibrar con sus mensajes: no te preocupes por el dinero, te preocupas demasiado. Quizás esto sea una señal para que tomes un descanso de la universidad. Conozco a unos tipos que podrían conseguirte un trabajo de modelo. Más dinero que ese título. Cada mensaje revelaba lo poco que valoraba mi educación, mi independencia, mi futuro. Para él yo no era más que otro recurso a explotar, otra red de seguridad para sus malas decisiones. Empecé a hacer llamadas a la oficina de ayuda financiera de mi universidad, a servicios legales, a mi abuela, que siempre había apoyado mis sueños académicos. Aún no les contaba todo, solo reunía información, evaluaba mis opciones. La siguiente llamada de mi padre llegó mientras estaba en clase. Oye, princesa, una pregunta rápida. No tendrás por ahí alguna otra cuenta de ahorros, ¿verdad?
Solo lo digo porque siempre has sido tan buena con el dinero. La naturalidad de su tono me hizo hervir la sangre. Aún así, mantuve mi voz ligera. ¿Por qué lo preguntas? Por nada, solo pensando en tu futuro. Ya sabes cómo somos los papás. ¿Pensando en mi futuro? Como cuando vació mi fondo universitario. Como cuando intentó disuadirme de estudiar en el extranjero, alegando que estaba huyendo de las obligaciones familiares. Lo siento, papá, estoy en clase ahora. Hablamos luego. Colgué y abrí mi portátil, añadiendo otro punto a mi lista. Creciente, cerrar cualquier cuenta restante que él pudiera conocer, transferir todo a bancos nuevos. Esa tarde recibí un correo electrónico de mi abuela: llamé a tu padre hoy. Se puso nervioso cuando pregunté por tu fondo universitario. ¿Está todo bien? Sonreí al imaginar su incomodidad. Siempre le había temido a mi abuela, la única persona que alguna vez logró enfrentarlo de verdad. Podemos hablar, escribí de vuelta, hay algo que debes saber. La respuesta de mi abuela fue inmediata y feroz. Tras escuchar toda la historia, convocó a una reunión de emergencia familiar, sin mi padre presente. Ese hombre, bramó durante nuestra videollamada, con mi madre y mi tía sentadas a su lado, ha llegado demasiado lejos esta vez. Robaron a su propia hija. Observé sus rostros mientras compartía los extractos bancarios, los mensajes de texto, la manera casual en la que él había despreciado mi futuro. Las manos de mi madre temblaban mientras leía sus mensajes. No tenía idea, susurró. Me dijo que tú habías decidido tomarte un descanso de la universidad, que estabas pensando en volver a casa. Por supuesto que sí. Mi padre siempre había sido hábil para moldear los relatos a su conveniencia. ¿Cuántas veces había reinterpretado mis logros para convertirlos en suyos? ¿Cuántas veces se había apropiado del crédito de mis éxitos? ¿Mientras secretamente los socavaba? He estado documentando todo, les dije. Cada retiro, cada mensaje, cada llamada. No voy a dejar que se salga con la suya. Mi tía, abogada, se inclinó hacia adelante. El tema de la cuenta es complicado. Ya que él era cotitular, pero puede que haya otros ángulos que podamos explorar. ¿Ha hecho alguna promesa por escrito de devolverte el dinero? Saqué más capturas de pantalla, correos donde reconocía que el dinero era para mi educación, mensajes de texto donde mencionaba con ligereza que algún día me lo devolvería. Perfecto, dijo mi tía. No son legalmente vinculantes, pero son una excelente herramienta de presión para lo que viene. ¿Y qué viene ahora?, preguntó mi madre. Lo que viene ahora, sentenció mi abuela, es hacer que Gregory entienda exactamente lo que ha hecho y a quién se lo ha hecho. El plan tomó forma rápidamente. Mi abuela lo confrontaría primero, dejándole claro que la familia sabía de sus acciones. Mi tía redactaría una carta de demanda formal, exponiendo sus opciones para reparar el daño. Y mi madre finalmente presentaría la solicitud de divorcio que había postergado durante años. Siempre te has subestimado, dijo mi abuela, tratándote como una extensión de sí mismo en lugar de verte como tu propia persona. Es hora de mostrarle quién eres realmente. Esa noche, mi padre volvió a llamar. Tu abuela parecía molesta hoy, dijo con cautela. No le habrás contado nada, ¿verdad? ¿Sobre qué, papá? ¿El fondo universitario que robaste? ¿El futuro que intentaste arruinar? ¿O simplemente tu creencia general de que la educación de tu hija no vale nada comparada con tu cuenta de bar? Silencio al otro lado. Luego, ahora, princesa, no. Milane's princesa. No me llames en absoluto. Todo pasa por la tía Sara a partir de ahora. ¿Sarah? ¿Por qué tu tía tendría que estar involucrada? Porque es abogada, papá. Y la vas a necesitar. La reacción de mi padre fue predecible. Primero negación, luego rabia, finalmente intentos desesperados de manipulación. Estás exagerando, escribió en un mensaje de texto. Solo era dinero. La familia es más importante que el dinero. Reenvié cada mensaje a mi tía sin responderle. Que cavara su propio hoyo. Su siguiente movimiento fue presentarse en casa de mi abuela, donde yo me estaba quedando hasta mi vuelo de regreso a Londres. Ella no lo dejó pasar del porche. ¿Cómo te atreves?, exigió, lo bastante alto como para que los vecinos escucharan. ¿Robarle a tu propia hija su fondo universitario? ¿Es que no tienes vergüenza? Madre, por favor, intentó bajar la voz. Este es un asunto de familia. Exactamente. Why has traicionado a tu familia? Ahora vete antes de que llame a la policía. Se marchó, pero los mensajes continuaron. Tu abuela te ha puesto en mi contra.
Soy tu padre, me debes respeto después de todo lo que he hecho por ti. Pensé en todo lo que en realidad había hecho por mí, cómo intentó desanimarme de mis logros académicos, cómo me había pedido prestados mis ahorros de la infancia, cómo trataba mis éxitos como algo de lo que podía sacar provecho cuando le convenía. La carta de demanda de mi tía llegó a su casa por correo certificado. Dentro había un desglose detallado de cada centavo que había tomado, junto con las opciones de reembolso. No puedes demandar a tu propio padre, llamó, furioso. Obsérvame, respondí, y colgué. La caída familiar fue espectacular. Parent. Infidelidad financiera, entre otras razones. Durante la primera audiencia, salió a la luz su patrón de robarme. ¿Vació usted el fondo universitario de su hija para pagar deudas de juego? Preguntó el juez, incrédulo. Iba a devolvérselo. Protestó débilmente. ¿Con qué dinero? Según estos registros, usted no ha tenido un empleo estable en 3 años, su imagen cuidadosamente construida de padre alegre y generoso se desmoronaba. Cada intento de defenderse no hacía más que revelar más de su verdadera naturaleza. La oficina de ayuda financiera de la universidad resultó sorprendentemente útil una vez que entendieron la situación. Me ayudaron a conseguir fondos de emergencia. Y elaboraron un plan de pagos para mi último año. Mi abuela insistió en cubrir lo que pudiera, aunque yo dudaba en aceptarlo. A diferencia de tu padre, dijo con firmeza, yo sí entiendo el valor de la educación y de cumplir las promesas. La respuesta de mi padre a la carta de demanda fue declararse en pobreza, insistiendo en que no tenía manera de devolver lo que había robado. Pero mi tía descubrió su compra de un coche nuevo, las fotos de vacaciones que había publicado en redes sociales, la membresía del club de campo que, de algún modo, aún mantenía. No está en quiebra, explicó. Solo es bueno escondiendo activos. Pero no lo suficiente, sus mensajes de texto se volvieron cada vez más desesperados. Estás arruinando mi vida. Mi propia hija poniéndose en mi contra así. Te crié mejor que esto. Cada mensaje mostraba más de su verdadero rostro. La máscara del padre amoroso caía, revelando al manipulador de debajo. La gota que colmó el vaso llegó cuando intentó volver a mis primos pequeños contra mí, diciéndoles que yo trataba de arruinarlo por rencor. En cambio, ellos compartieron capturas de sus mensajes, sumándose a mi creciente archivo de pruebas. ¿Recuerdan cuando el tío Greg nos dijo que nuestros fondos universitarios estaban seguros con él? Escribió mi primo Jaque. Supongo que ya sabemos qué significaba eso. Mi tía los ayudó a asegurar sus propias cuentas antes de que él pudiera atacarlos también. Su patrón de abuso financiero finalmente estaba siendo expuesto, un miembro de la familia a la vez. Durante el proceso de divorcio de mi madre, salieron a la luz más revelaciones. Había estado ocultando dinero durante años, contrayendo préstamos a su nombre e incluso intentando rehipotecar la casa sin que ella lo supiera. Ha estado tratando a toda la familia como si fuera su cajero automático personal, se dio cuenta mi madre. Y nosotros solo seguíamos inventando excusas para él. Mi abuela organizó otra reunión familiar, de nuevo sin el presente. Los parientes compartieron historias de préstamos nunca devueltos, promesas rotas, confianza traicionada. Cada relato reforzaba nuestra determinación de hacerlo rendir cuentas. Siempre ha confiado en la lealtad familiar para protegerlo de las consecuencias, observó mi tía. Es hora de demostrarle que la lealtad funciona en ambos sentidos. Las consecuencias golpearon a mi padre como fichas de dominó cayendo una tras otra. Primero, el abogado de divorcio de mi madre descubrió sus cuentas ocultas, lo que condujo a un acuerdo mucho más grande de lo que había anticipado. Luego, la presión legal de mi tía lo obligó a aceptar un plan de reembolso para mis fondos robados, con intereses. Su fachada de padre generoso y divertido se derrumbó por completo cuando la familia se enteró de que había estado pidiendo dinero prestado a parientes ancianos, prometiendo retornos de inversiones que nunca existieron, un esquema Ponzi en toda regla, murmuró mi tía, agregando esos descubrimientos a su archivo en constante crecimiento. Sus mensajes de texto pasaron de la ira a la súplica. Sigo siendo tu padre. Podemos resolverlo. Todos cometen errores. ¿Por qué no puedes perdonarme? ¿Qué pensará la gente de ti, tratando así a tu papá? Pensé en todas las veces que había usado la culpa para controlarme, en cómo retorcía cada situación para hacerse pasar por la víctima. No más, gracias a los contactos de mi abuela conseguí un trabajo de medio tiempo que me permitió terminar mi carrera mientras trabajaba. Mis profesores, al entender mi situación, me ayudaron a organizar un horario flexible. Cada pequeña victoria se sentía como un paso más lejos de su influencia. El apoyo de la familia me sorprendió.
Primos compartieron sus propias historias de manipulación financiera, tías y tíos que alguna vez habían permitido su comportamiento ahora se mantenían firmemente en su contra. Incluso parientes lejanos se acercaron para ofrecerme ánimo. Tu padre llamó, me contó una tarde mi abuela, tratando de convencerme de que te hiciera desistir del plan de reembolso. Dijo que estaba destruyendo a la familia. ¿Y qué le dijiste? Pregunté. Que él mismo la destruyó cuando robó de su propia hija. Su último intento de manipulación fue presentarse en mi graduación. No invitado, no bienvenido, pero decidido a interpretar el papel del padre orgulloso. Esa es mi chica, anunció en voz alta para que cualquiera que lo escuchara supiera. Saca su sentido de los negocios de mí. La tía Sara hizo que lo sacaran antes de que comenzara la ceremonia. Tu éxito es tuyo, me dijo después. Él no tiene derecho a reclamar crédito por algo que intentó impedir. Un año después de la confrontación por mi fondo universitario robado, el mundo cuidadosamente construido de mi padre se había desmoronado por completo. El divorcio había expuesto sus fraudes financieros ante todos. Antiguos amigos que habían invertido en sus negocios exigían respuestas. Parientes a los que había pedido dinero iniciaban acciones legales. Mi fiesta de graduación, organizada por mi abuela, se convirtió en una celebración no solo de mi logro académico, sino también de mi independencia. Amigos y familiares se reunieron para apoyarme, muchos compartiendo sus propias historias de cómo enfrentaron a padres manipuladores. Tu padre me llamó ayer, dijo mi madre durante la fiesta. Quería saber si había hablado contigo sobre abandonar el plan de reembolso. Dijo que había aprendido la lección. ¿La aprendió? Pregunté, pensando en sus últimas publicaciones en redes sociales, aún mostrando una vida más allá de sus posibilidades, fingiendo que todo estaba bien. No, suspiró. Lo que aprendió es que ya no puede manipularte. Pero eso no es lo mismo. El plan de pagos que mi tía había organizado era estricto, mensualidades descontadas directamente de su salario. Sin excusas. Al fin se había visto obligado a conseguir un empleo real, pues sus estafas se habían agotado y su estilo de vida anterior era imposible de sostener ahora que nadie le prestaba dinero. No es justo, se quejó en su último correo electrónico. Soy tu padre. Se supone que me ames incondicionalmente. El amor no es un cheque en blanco, respondí en mi última comunicación directa con él. Y las condiciones aparecen cuando rompes la confianza. Mi carrera estaba despegando. Había conseguido un puesto en una de las mejores firmas de Londres, mi título y mi determinación abriendo puertas que antes creía cerradas. Cada éxito sabía más dulce por haber sido ganado en mis propios términos. Mi abuela se había convertido en mi mayor aliada, su protección feroz en contraste con el amor egoísta de mi padre. Llamó otra vez, me dijo una noche durante la cena del domingo. Quería saber si habías conseguido ese trabajo en Londres. Dijo que le encantaría visitarte una vez que te establezcas. ¿Visitarme o pedirme dinero? Pregunté, ya sabiendo la respuesta. Probablemente ambas, contestó, pues. Dile que se acabó, le dije. No volverá a financiar su estilo de vida. La dinámica familiar había cambiado de forma permanente. Parientes que antes habían permitido su comportamiento ahora compartían advertencias sobre sus nuevos intentos de manipulación. Su hermana, mi tía Patricia, había creado un chat familiar específicamente para rastrear sus engaños. Trató de convencer a mi hijo de que firmara como CEO deudor en un préstamo de coche, informó un día. Le dijo que le ayudaría a construir historial crediticio. ¿Me sonaba? Por supuesto. Había intentado la misma táctica conmigo a los 18, tratando de cargarme con una deuda antes siquiera de empezar la universidad. Entonces, mi abuela había interceptado los papeles y me había advertido sobre las prácticas depredadoras, incluso las que venían de la familia. Ahora, viendo cómo su mundo se encogía mientras el mío se expandía, no sentía victoria, sino validación. Cada pago que hacía, obligado por la presión legal y no por responsabilidad paternal, demostraba lo que siempre supe, que era capaz de hacer lo correcto, simplemente nunca creyó que tuviera que hacerlo. Mi éxito se había convertido en una forma de protección. Cuanto más lograba, menos poder tenía él para afectar mi futuro. El título que había intentado sabotear colgaba ahora en mi pared, cada logro recordándome que su mayor error no fue robar mi dinero, sino subestimar mi determinación. Mi regreso a Londres marcó un nuevo capítulo. La firma no solo me había ofrecido un trabajo, sino un futuro que había construido a pesar de los intentos de mi padre de destruirlo.
Mi pequeño piso en la ciudad se convirtió en símbolo de independencia, pagado con mi propio dinero, decorado a mi gusto, libre de cualquier influencia que él pudiera reclamar. Sus intentos de mantener contacto se volvieron cada vez más transparentes. Primero llegó la tarjeta de cumpleaños, la primera que enviaba en años, con un mensaje cuidadosamente elaborado sobre lo orgulloso que estaba de nuestros logros. ¿Viste cómo la firmó?, preguntó mi madre por teléfono. Con amor, papá. To Mayor Admirator. La audacia de ese hombre. Después llegaron las publicaciones en redes sociales, etiquetándome en viejas fotos familiares con pies de fotos sobre cómo siempre había alentado mis sueños. Cada publication cuidadosamente elaborada para Pintars. Como el padre devoto que había sacrificado todo por el éxito de su hija. Mi tía Sara me ayudó a redactar una carta de cese y desistimiento cuando las publicaciones escalaron a afirmaciones sobre su supuesta inversión en mi educación. Está intentando reescribir la historia, explicó. Asegúrate de que exista el rastro documental que demuestre lo contrario. Su respuesta fue predecible: más intentos de manipulación, más apelaciones a la lealtad familiar, más insinuaciones sobre sus problemas económicos. Pero sus palabras ya no tenían poder para herirme. A través de los chismes familiares supe de sus últimas artimañas. Había empezado a decirle a la gente que tenía contactos en Londres, sugiriendo que podía ayudar a sus hijos a encontrar oportunidades en el extranjero. Cada intento de lucrar con mi éxito se volvía en su contra cuando me contactaban para verificar sus afirmaciones. Tu padre dice que están contratando en tu firma, me escribió un amigo de la familia. Ofreció poner una buena palabra por mi hija, por una pequeña tarifa de consultoría, claro. Yo respondía explicando que mi padre no tenía ninguna conexión con mi firma, ninguna influencia sobre las contrataciones y ningún derecho a cobrar por falsas promesas. Cada respuesta era como otro ladrillo en el muro que separaba sus mentiras de mi verdad. Mi abuela me visitó en Londres, su primer viaje al extranjero a los 70 años. Ver mi vida a través de sus ojos, la carrera que había construido, el hogar que había creado, el futuro que había asegurado, cerró el círculo. ¿Sabes qué es lo que más me enorgullece?, me dijo durante la cena en mi pub favorito. No solo lo que has logrado, sino cómo lo has logrado. No dejaste que él te volviera amarga, solo te hiciste más fuerte. Esa misma noche recibí otro mensaje de él: me enteré de que mamá te visita. El piso debe estar apretado. Conozco algunos hoteles estupendos si necesitas ayuda con el gasto. Le mostré el mensaje a mi abuela y ambas nos reímos. Las mismas tácticas de siempre, ahora tan transparentes como el cristal. ¿Debería responder?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Cariño, dijo, alzando su copa, tu éxito es toda la respuesta que necesita. 2 años después del enfrentamiento por mi fondo universitario robado, el plan de reembolso de mi padre seguía en vigor, cada pago mensual un recordatorio de su responsabilidad. Había intentado varios trucos para reducir o retrasar los pagos, pero la supervisión legal de mi tía se mantenía firme. Durante una reunión familiar en casa, mi primo Jaque compartió su propia victoria: se había graduado sin deudas, su fondo universitario asegurado en una cuenta a la que mi padre no podía acceder. ¿Sabes lo que dijo el tío Greg cuando ¿así lo conté? Jaque se echó a reír. Que debería darte las gracias por reaccionar de más con lo de tu fondo. Que tu respuesta dramática le ayudó a aprender una lección importante. ¿De verdad aprendió?, pregunté, pensando en sus últimos intentos de convencer a parientes de invertir en su nuevo negocio. Aprendió a no apuntar a miembros de la familia que tienen buenos abogados, intervino mi tía Sara. Eso es todo. Mi carrera seguía floreciendo. La firma me había ascendido a un puesto senior, mi reputación construida con la misma atención al detalle y determinación que me había ayudado a superar la traición de mi padre. Su tarjeta de Navidad llegó a mi piso en Londres, cargada de una alegría forzada y alusiones a sus dificultades económicas. Dentro había escrito: sigo pagando por un error. ¿Cuándo lo dejarás pasar? La clavé en mi corcho junto a mí título y mi última carta de ascenso, recordatorios de que un error no había podido definir mi futuro. Su firma al final, antes símbolo de autoridad paterna, ahora no era más que lo que realmente era: la marca de un hombre que había apostado contra la fuerza de su hija, y había perdido. En la gala benéfica anual de la firma me pidieron hablar sobre la perseverancia y cómo superar obstáculos. No mencioné directamente a mi padre, pero conté el momento en que descubrí que mi fondo universitario había desaparecido, no como una historia de traición, sino como una lección de autosuficiencia.
A veces, le dije al público, las personas que más deberían apoyarte se convierten en los obstáculos que debes superar. Su subestimación se transforma en tu motivación. Mi padre vio el discurso en línea, alguien lo había compartido. En el chat familiar del que estaba excluido. Su respuesta llegó a través de mi abuela, sigue enojada, usando mi error para llamar la atención. No, le replicó mi abuela. Está teniendo éxito usando su fuerza para ayudar a otros. Hay una diferencia. El último pago de mi padre llegó un martes. La cuota final del dinero que me había robado. Adjuntó una nota. ¿Ahora podemos volver a ser familia? Archive el recibo junto con toda mi documentación, los estados de cuenta, los mensajes de exigencia, las publicaciones en redes sociales donde intentó reescribir la historia. No porque ya los necesitara, sino como recordatorio de lo lejos que había llegado. Mi madre, ahora felizmente vuelta a casar, lo resumió mejor que nadie. Él pensó que, al quitarte tu dinero, te mantendría dependiente de él. En cambio, te liberó. Tenía razón. Cada intento suyo de retenerme me había impulsado hacia adelante. Su mayor castigo no fue el plan de reembolso ni la desaprobación de la familia. Fue tener que verme triunfar sin él, más allá de él, a pesar de él.